Hola familia Medici, el día de hoy vamos a hablar de un tema importante que van a ser los primeros auxilios. Este va a ser una serie de videos con la intención de que todos tengamos el conocimiento básico en casa para atender a un paciente. Ya sabemos que ahorita por la pandemia todo esto está complicándose más, tenemos más riesgo al ir a un hospital, entonces saber cuándo es necesario un hospital, cuándo puedo hacer algo por mi paciente en casa, cuándo me tengo que mover, cuándo puedo ayudar, cuándo ocupo ayuda de alguien más para poder atender a mi familiar, a mi paciente o a mí mismo. Entonces todo eso vamos a ver en esta serie de videos. Vamos a ir subiendo uno cada fin de semana. Vamos a ir lento, pero el chiste es que tengan el conocimiento claro y dejamos un lapso de una semana para que si surgen dudas nos las puedan hacer en la caja de comentarios del video y con toda certeza tengan por hecho que vamos a responder sus dudas cada semana y vamos a seguir avanzando con los temas. Entonces iniciamos con la presentación que es de primeros auxilios. Lo primero, ¿qué son los primeros auxilios? Vamos a tener este concepto básico, ¿vale? Que es toda acción o maniobra hecha con conocimiento y bajo conciencia, con la finalidad de estabilizar o brindar ayuda a un paciente, sea cual sea su necesidad, desde el cuidado más básico hasta ponerle un alto a la muerte, ¿vale? Eso son los primeros auxilios. Primero que nada, toda acción o maniobra, todo lo que ustedes hagan que sea bajo conocimiento y conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Pongo el ejemplo más claro que tenemos como mexicanos ahorita, que es el 19 de septiembre, donde todos hicieron algo que ellos sabían qué hacer, cómo hacerlo y cuándo brindarlo. Automáticamente se separaron brigadas para sacar escombros, llevar comida, porque sabemos que iban a necesitar mucha comida, muchos alimentos, llevar material médico al grado que dijeron, aquí ya no puedo recibir, vete a otro lugar para que te recojan las medicinas. Todo eso ya lo tenemos grabado en la memoria, desde otro terremoto anterior o cada vez que una inundación. Nuestra cultura es mucho de brindar ayuda. Entonces eso lo tenemos bien claro. Ahora tenemos que hacerlo con conocimiento y bajo conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Les pongo el ejemplo. Quien podía brindar sus manos lo hacía, sacando escombro, ayudando a las labores del ejército, de quien fuera necesario. Los motociclistas a lo mejor no tenían el conocimiento para brindar atención a un paciente, pero sí tenían un vehículo que era capaz de moverse muy rápido en una ciudad atascada. Entonces todos los motociclistas dijeron, acá está mi moto, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué necesitan transportar? Quien amas de casa que sabían que no había comida, brindaron su comida, prepararon y fueron a ayudar. Incluso la gente mayor de edad, en sus posibilidades, sabes que no puedo estarte ayudando en el trabajo, no puedo estar ayudando, no te puedo a lo mejor estorbar, dirías tú, pero te quiero ayudar. ¿Cómo? Pues vente a un lugar de acopio y me ayudas a llenar todas las cajitas y empezar a mover, como lo hizo este señor. Hago énfasis muy claro. En ese momento se aceptó la ayuda de todos ellos. Ahora nos toca a nosotros ayudarlos. La pandemia está atacando terriblemente a nuestro país, obviamente. No tenemos un control adecuado. Según estamos ahorita en verde cuando el pico de muertes está aumentando. O sea, es contradictorio. Y acá es muy importante, porque los primeros auxilios inician en tu casa. Entonces, vamos a cuidar a nuestros viejitos, ¿sale? Que no salgan, que no estén estresados en su casa, que puedan hacer cosas dentro de, que puedan ver a la calle a través de una ventana, pero decirles que es seguro, ¿sale? También, incluso con un simple abrazo podemos bajar el estrés de una persona. Entonces, con conocimiento, si ya veo que mi familiar se está estresado, vente, te abrazo, vente, te hago reír, vente, vamos a ver una película. Más en los niños que tienen energía para buen rato, jugar con ellos, cansarlos para que estén tranquilos, como incluso los mariachis que brindaron ayuda. Tal vez ellos no tenían el recurso para brindar comida, no tenían el conocimiento para atender a un paciente, pero con su música aumentaron el ánimo de la gente que lo necesitaba. Entonces, todos formamos parte de un grupo para ayudar a un paciente. Seas enfermera, seas doctor, seas odontólogo, paramédico, camillero, primeros auxilios, todos formamos de una cadena para ayudar a un paciente. Ahora, ¿cuál es la finalidad? Lo primero es estabilizar. Yo llego, mi paciente está grave, ¿sabes qué? Te vengo a ayudar. Mi función es que tú te mantengas estable para que llegues a un hospital donde se va a hacer maniobras con mayor conocimiento, mayor equipo y que te van a salvar la vida más fácilmente. Y lo pongo bien claro, ponerle un alto a la muerte. Mi trabajo como primeros auxilios es llegar y sabes que voy a dar todo para que no te pase nada, con conocimiento y bajo mi conciencia. ¿Estamos? Y lo pongo así en letras, si quieren rojas, es ponerle un alto a la muerte, hacer que mi paciente no pase un estado más grave. Esos son los primeros auxilios. Y ojo,
Todo esto que dije se resume en una sola cosa, en el primum non nocere. ¿Qué es esto? Es la máxima de la medicina, de la enfermería, de la odontología, de cualquier ciencia de la salud. Se reduce en lo primero es no hacer daño. No voy a hacer algo que ponga en peligro la vida de mi paciente. No voy a tomarme atribuciones que no me corresponden. Lo que yo sé, te lo brindo. Y hasta donde yo pueda en mis cualidades, actitudes o conocimiento. De ahí en fuera, te doy el paso que pases con otra persona más capacitada o te ayudo a llegar con esa persona. Pero yo no te hago daño alguno. Todo lo que hago es para ayudarte. ¿Sale? Obviamente, si ves que no hay forma de ayudarlo, te tomas libertades que no son tomadas normalmente, pero siempre con el fin de salvar una vida. Desde su inicio, porque acá, seas lo que tú seas, religión que practiques, conocimiento que tú tengas, la ciencia inicia la vida en la concepción, y eso te lo dice cualquier libro de embriología de primer año de medicina, de enfermería o de odontología, no importa, ahí inicia la vida. Y desde ese momento hay que cuidarla, desde ahí inician los primeros auxilios, incluso antes de, preparando a la mamá y el papá. Y todo eso vamos a verlo dentro del curso, ¿vale? Y esto es por la gracia, por la vida, como diría el Papa Juan Pablo II. Ahora, ¿por qué es importante tener el conocimiento de primeros auxilios? Así sea el básico. Muy sencillo. Para salvar la vida de un desconocido, que puede ser un padre, una madre, un hijo, una hija, que tiene familia, que tiene conocidos, y eso no tiene precio. Se los garantizo que una vez que ustedes salven una vida, no se les olvida nunca y tienen la noche más tranquila por saber lo que hicieron. Puede ser un amigo con quien compartieron anécdotas, a lo mejor están jugando, le pasa algo y tú brindas tu ayuda y es tu amigo y te sientes bien. Un familiar, obviamente das todo por tu familia y también por los que amas, sea tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas, tus abuelos, tus papás. Por ellos das todo y por eso es importante tener conocimiento en primeros auxilios. ¿Para qué? Para prevenir cualquier accidente o cualquier estado crítico en mi casa. Si yo sé que mi abuelito ya no puede caminar bien, pues sabes que te ayudo a caminar, te doy un bastón, te enseño cómo utilizarlo, planeo la casa para que tú te puedas manejar de manera adecuada y prevengo que a ti te pase algo. Igual si es un paciente diabético, pues hay que tener todo el material necesario para atenderlo, desde saber tomar la glucosa, un glucómetro que no debe faltar en mi casa, mucho menos las tiras reactivas y las lancetas. Un hipertenso, obviamente, su baumanómetro para saber cuánto tiene. Y esto es para poder atender adecuadamente a mi paciente. De nada me sirve tener el conocimiento si no puedo saber cuánto tiene exactamente de glucosa mi paciente, porque lo trabajo a ciegas. A lo mejor tiene síntomas de hipoglucemia, le pongo insulina, la bajo más, incluso lo puedo llevar a un coma hipoglucémico. Entonces, ocupo el material sí o sí. Y con él poder curar o revertir un estado grave y darle una estabilidad adecuada a mi paciente. Lo más básico que van a aprender son los signos vitales. ¿Qué es esto? Son todos los signos que reflejan el estado de las funciones esenciales de un cuerpo. Repito, son todos los signos que reflejan el estado de las funciones esenciales del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Es un conjunto de signos porque se pueden medir. Si no se pudieran medir sería un síntoma, como el dolor que es relativo. Pero para poderlo medir ocupo ciertos aparatos específicos. El termómetro para ver la temperatura, el baumanómetro para ver la presión arterial y el pulsioxímetro para ver cuánto está oxigenando mi paciente. Ahora, lo más básico es el pulso, que es saber cuántos latidos tiene mi paciente. La frecuencia respiratoria también sin ningún problema. Solamente ocupo un reloj para contar cuántas veces late su corazón o cuántas veces respira por minuto. En la temperatura sí o sí ocupo un termómetro. En la presión con lo mismo. Y ojo, en el momento actual ocupamos un oxímetro sí o sí en casa para saber cuánto satura mi paciente. Y voy a decir por qué es importante signos vitales. Porque actualmente, como está el sistema de salud, hay línea de espera de urgencias, o sea, para que llegue una ambulancia en las ciudades grandes, hablamos de hasta 30, 32 pacientes están en espera de una ambulancia por la saturación que hay. Quien está trabajando en esos lugares tiene el conocimiento para decir quién está más grave, quién está más estable, quién puede aguantar, quién no. Y aquí se vuelve importante, o diría una línea dorada, saber los signos vitales, porque yo hablo, sabes que mi paciente está desaturando, tiene 89, tiene un pulso de 135, tiene una respiración muy agitada, de, no sé, se me ocurre 35 por minuto, su presión está aumentando y su temperatura está arriba de 38. Entonces ya sabemos que puede ser un paciente estándar de SARS-CoV-2. Entonces, a partir de ahí vemos cómo está de grave en comparación de los otros. O a lo mejor nadie más me dijo que tenía.
pero yo ya tengo seguro que este paciente tiene esta información. Entonces él avanza en la escala o en la escalera para que lo atiendan. Tener el conocimiento de esto básico puede salvar la vida de mi paciente y más hoy en día que el tiempo es oro para estos pacientes, ¿ok? Pero a fuerza necesito el material. No empiezo con la clase de signos vitales porque voy a ir una por una para que sepan cómo se toma, cómo se hace y tener en cuenta todo para que puedan hacerlo ustedes en su casa sin ningún problema. ¿Estamos? Ahora, mientras para que no se vayan sin nada, vamos a hablar de una neumotecnia. Esta neumotecnia se llama Alicia. ¿Qué es una neumotecnia? Vamos a empezar con lo más básico. Es un proceso intelectual que consiste en establecer una asociación o un vínculo para recordar una cosa. En este caso, Alicia es una mnemotecnia donde se separa cada letra o se vuelven unas siglas, cada letra del nombre Alicia, para determinar una relación específica del dolor de mi paciente y saber monitorearlo o saber qué esperar o llegar a un diagnóstico oportuno y atenderlo de manera correcta. Eso es Alicia y eso es una mnemotecnia. Lo primero que vamos a ver es la letra A. Hablamos de antecedentes, aparición o antigüedad. Esta va a ser la primera letra y va a hacer referencia al tiempo transcurrido desde el comienzo del dolor. La pregunta más común va a ser ¿desde cuándo te duele? ¿Hace una semana, 2 días, 3 meses, un año? Estas van a ser las respuestas que nos permiten orientarnos a dar un diagnóstico sobre o empezar a pensar en un diagnóstico. Por ejemplo, si me dice, me inició hoy en la tarde, ¿qué estuviste haciendo antes? Y empezar a preguntar más cosas. Ojo, pero también hay cosas muy rebuscadas. Por ejemplo, hay una jaqueca en racimo que se presenta cada año, cada año, cada año. Y si me dices que me pasa lo mismo cada año y van 2 veces, en automático empiezo a inclinarme hacia ese diagnóstico. Entonces, la primera letra es A, de antecedentes, aparición o antigüedad. La letra L, hablamos de su localización. ¿Dónde te duele? ¿Por qué es importante? Porque saber el lugar de donde duele al paciente o donde siente el dolor me permite limitar el daño a un determinado número de órganos. Por ejemplo, no es lo mismo que me diga me duele la panza a que me diga me duele no sé, la porción lumbar, la región lumbar izquierda, la región ilíaca derecha o el hipocondrio derecho. Entonces empiezo a tener una localización. Por ejemplo, si me dice me duele el hipocondrio izquierdo, voy a pensar en un daño en el ángulo cólico derecho, puedo pensar en el estómago o en el vaso, y si hay un accidente puedo pensar que este tiene una hemorragia. Esto nos va a ayudar a reducir nuestras posibilidades diagnósticas y hacer más rápido nuestro trabajo, ¿sale? Entonces el otro era L de localización. Ahora la I de intensidad. Esto es muy fácil. Vamos a ver, vamos a verlo con una escala que se llama escala de Eva. Los que vieron la película de Baymax es cuando dice del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Donde 1 es nada y 10 es tu dolor más fuerte. El dolor es muy relativo, entonces en cada paciente va a ser particular, por eso tenemos que poner del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Donde 0 es que no te duele nada y 10 es el peor dolor de tu vida. ¿Sale? Y este me permite que el paciente, ¿cómo explico? Permito que el paciente me explique su ámbito de dolor y saber si es un dolor específico, relativo, o por ejemplo, no sé, si hay un padecimiento como un embarazo y de momento le da un dolor muy fuerte en el área del vientre, por así decirlo, puedo pensar en un embarazo ectópico. Entonces esto es muy importante que lo tengamos. La intensidad del dolor. Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Las características del dolor, esa es la letra C. ¿Qué es? Es, por ejemplo, si es un dolor opresivo, el famoso dolor del pecho, y ese es cuando el paciente presenta un posible infarto. ¿Sale? Ahora, también vamos a ver si es un dolor lacerante, que eso sería como un cólico. También puede ser un dolor superficial o profundo, puede ser pulsátil o constante, un dolor que pulsa, por ejemplo, cuando tienen un golpe sienten cómo está palpitando el dolor. Esas son las características que presenta el dolor y es muy importante tenerlo. Entonces la letra C son de características del dolor. Y la letra I va a ser la irradiación del dolor. Por ejemplo, el más característico va a ser el dolor de riñón, porque el riñón no va a doler, sino que este se inflama y altera los nervios, por así decirlo, de la zona muscular que está en contacto con él. Entonces hacemos una maniobra o prueba de Giordano. Cuando es positivo, pegamos en la parte posterior en la parte posterior del cuerpo de mi paciente, en la región renal,
hacemos unos pequeños golpes y si el paciente se queja, da Giordano positivo, lo que quiere decir que hay un problema en los riñones, una infección renal, y ya empezamos a manejarnos por la irradiación que presenta el dolor. Y por último, los atenuantes o agravantes. Esto es muy sencillo. El dolor de mi paciente está mejorando, siente alivio, está tranquilo, está sin ninguna complicación. O en vez de aumentar, perdón, en vez de sentir alivio, aumenta. Cada vez es más grande el dolor que presenta. Entonces puedo saber más sobre qué tiene mi paciente y llegar a un diagnóstico adecuado. Si agregamos los signos vitales a si mi paciente tiene un dolor y se lo puedo expresar a quien me está atendiendo por teléfono para mandar una ambulancia, o yo agarro el carro y me lo empiezo a llevar y marco urgencias que ya voy en camino y empiezo a decir qué tiene mi paciente, cómo le duele, a lo mejor ya me tiene un equipo preparado porque piensa en una apendicitis y ya solamente se hace un estudio y sabes que vamos a quirófano y le ganamos tiempo a mi paciente. La función de primeros auxilios y teniendo el conocimiento es ganarle tiempo a mi paciente. El tiempo es vida. Entre más tiempo tengamos, más posibilidades tengo de salvar a mi paciente. Entonces, esto fue la neumotecnia de Alicia. Y para despedirme utilizo esta frase que dice, si quieres ir deprisa, anda solo, pero si quieres llegar lejos, anda acompañado. Esto lo dijo el Papa Francisco a los jóvenes cubanos. Y hago mucha referencia en esto, ¿por qué? Porque el equipo médico no solamente son los doctores, las enfermeras, los camilleros, los paramédicos, los odontólogos, los de primeros auxilios, los de nutrición. Ahorita vemos en el hospital que incluso el personal de limpieza, los que hacen la comida, los que nos preparan el equipo, todos formamos una parte de esta gran cadena para ayudarlos. Y hoy ustedes forman una parte muy crucial, desde quedándose en casa para que los hospitales no se saturen, teniendo información adecuada, analizando la información adecuada, cómo es posible que estamos en verde si el pico de muertes va para arriba. O sea, así no funciona. Entonces, analizando ustedes esta información, nos ayudan a los que estamos trabajando en primera línea, desde casa, a tener un ámbito de trabajo más estable y poder brindarles una atención mejor. Entonces, trabajemos todo en conjunto, por favor, para que esta pandemia acabe y no tenga mayores consecuencias que ya las tiene. Entonces, me despido por esta semana. Dudas o preguntas, déjenlas en la cajita de comentarios. Con toda confianza se las vamos a responder. Ya sea escritas o en el mismo video se las respondemos. No hay ningún problema. Entonces, con toda confianza nos las pueden dejar. Muchas gracias. Que Diosito y Virgencita me los bendigan. Y nos vemos la siguiente semana, primeramente Dios.